Nunca olvidaré aquel verano en Burgos cuando el calor parecía derretir no solo las piedras antiguas de la catedral, sino también las barreras que había construido alrededor de mi corazón. La puerta de casa se abrió de golpe. Y allí estaba Celia. Con esos shorts vaqueros ajustados que marcaban cada línea de sus piernas bronceadas por el sol castellano. Mi respiración se detuvo un instante. Como si el tiempo se hubiera congelado en el umbral. Gabriela. ¿Está Laura?, preguntó con esa voz ligera, casi cantarina, mientras se quitaba las gafas de sol y me miraba con esos ojos color avellana que siempre parecían guardar un secreto. Negué con la cabeza, intentando disimular el nudo que se me formaba en la garganta. Ha salido con sus primos a Aranda. Volverá para la cena. Celia sonrió. Esa sonrisa que iluminaba toda la entrada de la casa antigua en la calle San Lesmes. Pues me quedo un rato. Si no te molesta. Hace mucho calor fuera. No me molestaba. Esa era la verdad que me aterroría. No debería quedarme a solas con ella nunca más. Pero mis pies no se movían para inventar una excusa. Desde hacía semanas. Cada visita de Celia era una batalla interna que iba perdiendo poco a poco. Yo tenía 42 años. Era viuda desde hacía 8. Y había criado sola a Laura en esta ciudad de piedra y tradición donde todo el mundo se conoce. Mi vida era ordenada, clases de literatura en el instituto. Misas los domingos en la catedral. Cenas con amigas del barrio. Hasta que Celia empezó a venir más a menudo. Al principio era solo la mejor amiga de mi hija. La chica que estudiaba Bellas Artes en Salamanca y volvía los fines de semana. Pero un día de junio, cuando Laura estaba en la piscina municipal, Celia se quedó en casa ayudándome a preparar la cena. Hablamos de todo y de nada, de Goya, de García Lorca, de cómo Burgos parecía detenida en el tiempo. Y en un momento de silencio, mientras pelábamos patatas, sus dedos rozaron los míos. Fue apenas un segundo, pero sentí una corriente eléctrica que me recorrió entera. Desde entonces, no podía dejar de mirarla. Sus shorts ajustados cuando llegaba en bicicleta desde la estación. La forma en que se recogía el pelo negro cuando hacía calor. Cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada dibujando en el salón. Todo en ella me parecía una provocación involuntaria. Un recordatorio de algo que había enterrado muy profundo hacía años. Porque yo ya había sentido esto antes. En la universidad. En Madrid. Antes de casarme con Javier. Una compañera de residencia llamada Marta. Besos robados en el Parque del Retiro. Promesas susurradas que nunca se cumplieron porque yo elegí el camino seguro, matrimonio. Hija. Estabilidad. Marta se fue a Barcelona y nunca volvimos a hablar. Me convencí de que había sido una fase. Una locura juvenil. Pero Celia estaba despertando algo que creía muerto. Esa tarde de julio. Mientras Laura seguía fuera, Celia se sentó en el sofá del salón con su cuaderno de bocetos. Yo fingí leer en el sillón de enfrente. Pero mis ojos se desviaban constantemente hacia sus piernas cruzadas. Hacia la piel morena que brillaba con el sudor del verano burgalés. ¿Te pasa algo? Gabriela, preguntó de repente. Sin levantar la vista del dibujo. Me sobresalté. ¿Por qué lo dices? Porque me miras mucho últimamente. ¿Cómo si? No sé. Como si quisieras decirme algo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Solo estoy
Cansada. El calor. Celia cerró el cuaderno y se levantó. Se acercó lentamente hasta quedar frente a mí. Olía a vainilla y a sol. Yo también tengo calor, dijo en voz baja. Pero no es solo eso. ¿Verdad? No pude mentir más. Mis manos temblaban cuando las posé sobre las suyas. Celia. Esto está mal. Eres la mejor amiga de mi hija. Tienes 22 años. Yo podría ser. Tu hija no está aquí, interrumpió suavemente. Y la edad es solo un número cuando dos personas se entienden como nosotras nos entendemos. Sus palabras fueron como un golpe. Porque era verdad. En esas conversaciones robadas. En las miradas cómplices. Había encontrado a alguien que realmente me veía. No a la madre viuda. No a la profesora respetable. Sino a Gabriela. La mujer que aún tenía sueños. Deseos. Miedos. Pero Laura, empecé. Laura no tiene por qué saberlo nunca. Y entonces sucedió. Celia se inclinó y sus labios rozaron los míos con una ternura que me desarmó completamente. Fue un beso breve. Casi casto. Pero cargado de toda la tensión acumulada durante semanas. Cuando se apartó. Tenía los ojos brillantes. Lo siento, susurró. Pero necesitaba saber si sentías lo mismo. No pude responder. Solo la miré mientras se dirigía a la puerta. Con el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Esa noche. Cuando Laura llegó. Todo parecía normal. Cenamos las tres juntas. Hablando de tonterías. Celia bromeaba como siempre. Laura reía. Pero yo apenas probé bocado. Cada vez que Celia me miraba por encima de la mesa. Sentía que el mundo se tambaleaba. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Los días siguientes fueron una tortura deliciosa. Celia seguía viniendo a casa. Pero ahora cada visita estaba cargada de significado. Miradas que duraban demasiado. Roces accidentales al pasar por el pasillo. Mensajes de texto a medianoche que borraba inmediatamente por miedo a que Laura los viera. Te echo de menos cuando no estás, escribió una noche. Yo respondí con el corazón en la mano, esto es una locura. Celia. Las mejores cosas suelen serlo. Burgos en agosto es un horno. Las calles se vacían al mediodía. Solo quedan los turistas frente a la catedral y los ancianos bajo la sombra de los plátanos de Indias. Laura trabajaba en una heladería del centro. Así que muchas tardes Celia y yo nos quedábamos solas. Una de esas tardes. Después de un beso más largo y profundo en la cocina. Celia me contó su historia. Había sabido que le gustaban las mujeres desde los 16 años. Pero en su pueblo de La Rioja todos esperaban que se casara con algún chico del instituto. Se había escapado a Salamanca para estudiar arte. Para respirar. Allí había tenido una relación breve con una profesora que terminó mal. Me acusó de ser demasiado joven. De no saber lo que quería, dijo mientras trazaba círculos en mi palma con el dedo. Pero contigo es diferente. Tú me escuchas de verdad. Yo le hablé de Marta. De aquellos años en Madrid que había enterrado bajo capas de rutina y responsabilidad. De cómo el matrimonio con Javier había sido cómodo. Pero nunca apasionado. De cómo su muerte en accidente de tráfico me había dejado con un vacío que llenaba cuidando de Laura. Tengo miedo, confesé. Miedo de hacer daño a mi hija.
Miedo de lo que dirá la gente aquí en Burgos. Donde todos nos conocemos. Celia me abrazó fuerte. Entonces no lo digamos todavía. Solo. Déjame quererte en secreto un poco más. Y así fue. Robábamos momentos, paseos por el paseo del Espolón al atardecer cuando Laura estaba con sus amigos. Besos escondidos en el parque de El Parral. Noches en que Celia se quedaba a dormir porque era tarde y acabábamos hablando hasta el amanecer en mi habitación. Con la puerta cerrada. Pero los secretos tienen fecha de caducidad. Una noche de finales de agosto. Laura llegó antes de lo esperado de una fiesta. Celia y yo estábamos en el salón. Sentadas muy cerca en el sofá. Con las manos entrelazadas. Habíamos estado besándonos apenas unos minutos antes. Laura se quedó paralizada en la puerta. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Celia soltó mi mano como si quemara. Yo me levanté. Buscando palabras que no llegaban. Laura. Cariño, empecé. Celia. Mamá. Su voz se quebró. Dime que no es lo que parece. Celia intentó hablar. Laura. Podemos explicarlo. Pero mi hija ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Sois asquerosas. Las dos, gritó antes de salir corriendo. La perseguí hasta la calle. Pero ya había desaparecido en la noche burgalesa. Llamé a su móvil una y otra vez. Pero no contestaba. Cuando volví a casa, Celia estaba llorando en el sofá. Lo he estropeado todo, sollozó. No. Las dos lo hemos hecho, respondí. Aunque el peso de la culpa caía principalmente sobre mis hombros. Yo era la adulta. Yo debería haber parado esto antes de que empezara. Esa noche no dormí. Laura no volvió a casa. Se quedó en casa de su prima. Según me dijo al día siguiente por mensaje, necesito tiempo. No quiero veros. Septiembre llegó con lluvias repentinas y un frío que se colaba por las rendijas de la casa antigua. Laura volvió a casa una semana después. Pero todo había cambiado. Hablaba lo justo. Evitaba mirarme a los ojos. Y cuando Celia venía, que seguía viniendo. Porque no podía dejar de hacerlo, la tensión era palpable. ¿Hasta cuándo vais a seguir con esta? ¿Esta aberración?, me preguntó Laura una noche. Cuando estábamos solas en la cocina. Laura. Por favor. Celia y yo nos queremos. Es mi mejor amiga. Mamá. Y tú eres mi madre. ¿Cómo pudisteis hacerme esto? Sus palabras eran cuchillos. Porque tenía razón. Habíamos traicionado su confianza de la peor manera posible. Intenté explicarle que no había sido planeado. Que los sentimientos nos habían sorprendido a ambas. Pero cada vez que abría la boca, solo salían excusas que sonaban huecas. Celia también lo estaba pasando mal. Sus padres en La Rioja habían empezado a hacerle preguntas sobre por qué parecía tan triste. Y en la universidad. Los rumores corrían, alguien había visto fotos nuestras en Instagram antes de que las borráramos. A veces pienso que deberíamos terminar, me dijo una tarde en el parque. Mientras lloviznaba. Por Laura. Por ti. No, respondí con más seguridad de la que sentía. Por primera vez en años me siento viva. No quiero volver a ser la viuda respetable que todos esperan. Pero la realidad nos alcanzó pronto. Una noche.
Laura nos confrontó a las tres juntas. Había encontrado mensajes en el móvil de Celia, había mirado mientras ella se duchaba. Algo que nunca pensé que mi hija haría. Aquí está todo, dijo mostrando la pantalla. Todos los te quiero. Todos los planes para verse a escondidas. ¿Cuánto tiempo pensabais seguir mintiéndome? Celia lloraba en silencio. Yo solo podía mirar al suelo. Quiero que Celia se vaya de esta casa, dijo Laura con voz fría. Y que no vuelva nunca. El ultimátum fue devastador. Esa noche. Después de que Celia se marchara con una maleta pequeña. Laura y yo tuvimos la peor discusión de nuestras vidas. Has destruido nuestra familia, gritó. Tú eres mi familia, respondí. Y Celia también podría serlo. Si nos dieras una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? ¿Para que todo Burgos hable de la profesora que se acuesta con la amiga de su hija? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Porque sabía que tenía razón. En esta ciudad conservadora. Los rumores vuelan más rápido que el viento del norte. Laura se encerró en su habitación. Yo pasé la noche en el salón. Mirando las fotos familiares en la pared, Javier. Laura pequeña. Yo sonriendo como si todo fuera perfecto. Al día siguiente. Celia me llamó desde la estación de tren. Me voy a Salamanca, dijo con voz rota. No puedo seguir haciéndoos daño. No te vayas, supliqué. Es lo mejor. Para todas. Y colgó. Octubre trajo las primeras nieves a la sierra y un vacío inmenso a mi vida. Celia se había ido. Laura apenas me hablaba. Y yo me movía por la casa como un fantasma. Intenté retomar mi rutina, clases. Corrección de exámenes. Paseos solitarios por el casco antiguo. Pero todo me recordaba a ella. El banco del espolón donde nos besábamos. La heladería donde Laura trabajaba y que ahora evitaba. Incluso la catedral. Donde iba a rezar pidiendo fuerza. Me parecía un recordatorio de mi pecado. Laura empezó a salir más. A quedarse en casa de amigos. Una noche volvió tarde. Oliendo a alcohol. ¿Dónde has estado?, pregunté. Más por costumbre que por interés real. Con gente que no me miente, respondió secamente. Sus palabras dolían. Pero las merecía. Una tarde de noviembre. Mientras corregía exámenes en el instituto. Recibí un mensaje de Celia. Era la primera vez en semanas. He estado pensando mucho. ¿Podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco. Quedamos en un café discreto cerca de la universidad en Salamanca un sábado. Laura pensó que iba a visitar a una amiga enferma. Cuando vi a Celia al fondo del local. Con el pelo más corto y ojeras marcadas. Casi lloró. Nos abrazamos largo rato. Como si teméramos que el otro desapareciera. He estado fatal, confesó. Pensé que hacer lo correcto era irme. Pero solo conseguí hacer daño a todos. Yo también, respondí. Laura apenas me dirige la palabra. Hablamos durante horas. De cómo el amor no entiende de edades ni de convenciones sociales. De cómo en ciudades pequeñas como Burgos. Ser diferente siempre tiene un precio. De cómo ambas habíamos perdido algo valioso por miedo. Quiero volver, dijo finalmente Celia. Pero solo si Laura puede aceptarlo algún día. No sé si podrá, admití con honestidad. Pero algo había cambiado.
Al menos nos teníamos la una a la otra. Aunque fuera en la distancia. Cuando volví a Burgos, encontré a Laura esperándome en el salón. Había estado llorando. He estado hablando con la abuela, dijo. Mi madre, que siempre había sido más abierta que yo. ¿Sobre qué? Sobre ti. Sobre nosotras. Hizo una pausa larga. La abuela me contó cosas de cuando eras joven. De aquella chica en Madrid. Me quedé helada. Nunca pensé que mi madre supiera. Dijo que te arrepentiste toda la vida de no haber sido valiente. Laura me miró directamente por primera vez en meses. No quiero que te pase lo mismo otra vez. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero me duele, continuó. Me duele mucho. Necesito tiempo. Y necesito que Celia no venga a casa. Todavía. Asentí. Incapaz de hablar. Pero. Tal vez algún día, añadió en voz muy baja. Tal vez pueda entenderlo. El invierno en Burgos fue el más largo que recuerdo. Pero también el que trajo la sanación más lenta y profunda. Celia y yo seguimos viéndonos en secreto. Pero ya no con la urgencia desesperada del principio. Ahora eran encuentros tranquilos, paseos por Valladolid a medio camino. Fines de semana en pueblos pequeños donde nadie nos conocía. Conversaciones largas por teléfono. Laura empezó terapia. Yo también. Aprendimos a hablar de verdad. No solo de lo cotidiano, sino de los miedos profundos. De cómo ella temía perderme como madre. De cómo yo temía no ser suficiente para ninguna de las dos. Una tarde de marzo. Cuando la nieve empezaba a derretirse en los tejados. Laura me pidió que invitara a Celia a cenar. Solo a cenar, aclaró. Y en casa. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche fue tensa al principio. Las tres sentadas a la mesa del comedor. Con el mismo mantel que habíamos usado cientos de veces. Celia trajo un postre de su tierra. Laura puso música suave. Hablamos de todo menos de lo evidente. Del tiempo. De los estudios. De los planes para Semana Santa. Pero poco a poco. Las barreras se fueron rompiendo. Cuando serví el café. Laura miró a Celia directamente. Te echo de menos, dijo simplemente. Celia rompió a llorar. Yo también. Incluso Laura tenía los ojos húmedos. No sé si podré entenderlo del todo nunca, continuó mi hija. Pero sí sé que os quiero a las dos. Y que prefiero teneros en mi vida. Aunque sea diferente a como imaginé. No fue un final de cuento. Hubo más discusiones. Más lágrimas. Más días difíciles. Burgos siguió siendo Burgos. Con sus murmullos y sus miradas. Algunas amistades se alejaron. Otras se fortalecieron al conocer la verdad. Pero también hubo momentos hermosos. Paseos las tres juntas por el Arlanzón cuando llegó la primavera. Risas compartidas preparando la cena. Laura pintando con Celia en el estudio improvisado del ático. Y Celia y yo. Aprendiendo a querernos sin escondernos del todo. Sin prisas. Con respeto por el daño causado y por el amor que, a pesar de todo, había sobrevivido. Una tarde de mayo. Mientras paseábamos por el claustro de la catedral, ese lugar que había sido testigo de tanto dolor y tanta belleza.
Celia tomó mi mano delante de Laura. Mi hija sonrió. Un poco forzada aún. Pero sonrió. Y supe que, aunque el camino había sido tortuoso, habíamos encontrado algo valioso, la verdad de quiénes éramos realmente. El amor. Descubrí. No siempre llega de la forma esperada. A veces llega vestido de shorts ajustados en un verano caluroso de Burgos. A veces destruye todo lo conocido. Pero si tienes suerte. Y mucha paciencia. Y personas dispuestas a sanar. Puede reconstruir algo más fuerte.